Alejandro, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Santiago? Bien, bien, por acá, iniciando mes. Bien, ayer creo que se presentó el informe anual de la presidencia, en realidad era de 11 meses, pero bueno, suponemos que es el informe anual, Ujú. este, en donde, bueno, una entrevistada anterior mencionó algunas cosas como la reforma judicial, las varias reformas constitucionales, la cuestión de la seguridad. Como es un tema tan importante, nos gustaría que vos nos dieras tus opiniones acerca de lo que se propuso y lo que se va realizando, qué cosas habría que fortalecer y qué cosas rectificar. Mira, yo creo que efectivamente en México lo usual es que el 1 de septiembre se haga lo que se llama el informe de gobierno, ¿no? El informe anual, que cada país le llama de diferente manera. Efectivamente son menos meses, pero siempre es el 1 de septiembre. Ha cambiado mucho el formato, no sé si eso la persona que se entrevistó antes lo comentó, pero antiguamente, sobre todo cuando era el dominio avasallador del PRI, el 1 de septiembre hasta se le conocía como el Día del Presidente. Era un evento totalmente, casi casi monárquico, más que un informe era como un lucimiento del presidente, ¿no? Y bueno, un pleitesía y demás. Eso se fue modificando cuando obviamente el PRI fue perdiendo el poder de manera absoluta y ya llegó un momento donde eso se redujo más bien a un informe a la nación y de diferentes maneras, ¿no? Y bueno, ahora le tocó a Claudia y bueno, el balance de este primer año en general se considera positivo. También hay un ánimo en la población de considerarlo bueno. La Claudia tiene una aceptación altísimo, a más del 70%. Y ha habido, digamos que hay un tema, el tema más delicado, que creo que ya lo han dicho, es la seguridad, ¿no? La seguridad es el tema más delicado, además de que es uno de los temas que utiliza Estados Unidos como amago, ¿no? Una amenaza también constante de decir que va a intervenir, que va a pelear contra los cárteles mexicanos. Es el pretexto de Trump de estar inventando los aranceles cada 15 días, ¿no? Aunque han sido postergados, postergados y postergados. Y entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? Es cierto que cambió un poco más la política de seguridad, ¿no? Ha habido mayor, digamos, eh, encarcelamientos, capturas de sectores del narcotráfico. Sigue la política que ya había iniciado Andrés Manuel de combatir a través de la inteligencia financiera, ¿no? Esa institución de la inteligencia financiera sigue siendo una institución importante, aunque acaba de cambiar de titular, porque el titular que estaba con Andrés Manuel pasó a dirigir la reforma político-electoral que viene en camino, ¿no? Ahora, entre las cosas destacables es que digamos, los analistas económicos, las agencias económicas, los bancos, casi casi estaban anunciando un peligro de crecimiento cero o recesión en México, ¿no? Y la sorpresa ha sido que en esta primer semestre del año, sí hubo un pequeño crecimiento, ¿no? Del 1%, 1 punto y cacho, y entonces más bien ha habido un recálculo hacia crecimiento, ¿no? Lo cual parece poco, pero ante las condiciones económicas, las amenazas de los aranceles, la llegada de Trump, eso ha ayudado a ver con buenos ojos el crecimiento económico en México, la situación económica, ¿no? Además de que también hace 2 semanas salieron las estadísticas de disminución de pobreza, sobre todo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y ha sido una reducción significativa de la pobreza, lo cual significa que además de que ha crecido la economía,
también las políticas públicas han servido para la redistribución de la riqueza, ¿no? Que básicamente podríamos decir que desde esta perspectiva de gobierno, pues es una de las funciones fundamentales del Estado, ¿no? O sea, el Estado no solo tiene que procurar el crecimiento económico, sino sobre todo la distribución de la riqueza para, superar la pobreza, ¿no? Y creo que eso ha quedado claro, ¿no? Es decir, desde el gobierno de Andrés Manuel se dijo mucho que el interés no iba a ser simplemente el crecimiento del PIB por el crecimiento del PIB, que esa es una medida bastante neoliberal, un criterio muy neoliberal, sino que el criterio importante iba a ser una estabilidad económica que permitiera la distribución de la riqueza para superar la pobreza, ¿no? Y creo que en gran parte esa es la perspectiva que sigue manteniendo Claudia, ¿no? Y además de que a pesar de las amenazas de Trump, pues no ha habido, digamos, fugas importantes de capitales, ¿no? Siempre está esa amenaza, ustedes saben cómo funciona la economía global, pero bueno, sigue siendo México un lugar bastante atractivo de inversión a pesar de las amenazas de Trump, que además somos uno de los países que Trump ha estado postergando constantemente los aranceles, porque también a él le significa inflación, ¿no? Y entonces es algo que también en Estados Unidos se ha ido mostrando, que los aranceles van a crear inflación, y entonces finalmente México, al ser su principal socio comercial, pues le tiene una consideración de los aranceles. ¿Qué más te puedo decir? Obviamente la reforma judicial, ayer empieza el nuevo Poder Judicial, prácticamente, con todas las dudas que puede generar eso, pero finalmente tiene una democrática y habría que ver cuáles son las decisiones, sobre todo, que va a tomar la Corte, ¿no? Creo que hay muchos asuntos importantísimos que vamos a ir viendo cómo va pintando esa Corte. Hay que esperar como al menos un semestre para hacer una evaluación. Claro. Ir analizando temprano tendría mucho sentido porque recién asumió y las elecciones fueron en junio y bueno, hay que procesar un poco todo esto. Pero bueno, en México, al igual que en la Argentina, cuando hay corrupción histórica y permanente, se habla mucho del Poder Judicial y de la policía, por las policías. Claro, ahora fíjate, conectando con lo que comentas, se dice que ahora vienen nuevas reformas, ¿no? Constitucionales. Una, que está también ya a la puerta, o por lo menos ya se está trabajando, es una reforma político-electoral. Para un poco revisar, México es un sistema electoral demasiado caro. Cuesta mucho, ¿no? Entonces se va a ver una reforma para ver cómo se pueden eficientizar los recursos para que el mantenimiento de lo electoral no sea tan caro. Y también que viene la reforma para ver la cuestión, obviamente, de las fiscalías y las policías, ¿no? Que es otro lugar de, pues, mucha corrupción, ¿no? Y que si no siempre se ha dicho, una cosa es reformar el Poder Judicial, pero mientras no se reforme el sistema de investigación de los delitos, pues poco va a ayudar, ¿no? O sea, digamos, tienen que ser los dos lados los que se remueven. Bien, ¿alguna otra cuestión más a resaltar que se esté pues mira, menciones para... fíjate, algo que creo que es algo que tal vez se ha ido aprendiendo de lo que ha sucedido en América Latina, es que a final de cuentas el elector siempre está viendo su bolsillo, ¿no? Su situación material, económica, de poder salir adelante. Y creo que hasta ahorita, si algo ha caracterizado estos gobiernos de Andrés Manuel y de Claudia, es de un cuidado de la economía que, como decía al principio, no sea solo una economía de crecimiento, sino también de distribución y de superación de la pobreza. Y creo que eso es importante entenderlo a partir, pues, de las experiencias, por ejemplo, más recientes de Bolivia, ¿no?
Mucho se ha dicho que en Bolivia no solo pierde la izquierda por la división que tuvieron intestina, ¿no? Que todos conocemos, sino porque finalmente también hubo problemas económicos, ¿no? Una crisis económica que el actual presidente Luis Arce no supo controlar y que finalmente eso es lo que también los electores ven. Entonces yo creo que ahí no basta solo los discursos de izquierda, sino que también la gente lo vea en su vida cotidiana, ¿no? Y bueno, pues aquí en México hasta ahorita tenemos esa ventaja, ¿no? Vamos a ver qué tanto dura, porque pues sabemos que esta economía capitalista tiene sus ciclos, pero bueno, hasta ahorita creo que México es un ejemplo de gobierno de izquierda ante todas las crisis de los gobiernos de izquierda de las demás partes de América Latina, ¿no? Sí, lo que hay un problema de México también, pero de otros lugares de América Latina mucho más, es la cuestión de la falta de industrialización, y de la independencia, aunque sea relativa lo más posible, de la autonomía tecnológica, digamos, ¿no? De los países. Ese es un problema central porque ningún país del mundo ha emergido como potencia sin tener un desarrollo industrial importante. Desde el siglo XVIII con Inglaterra hasta los últimos casos de Corea del Sur, por nombrar algunos. Siempre tuvo que haber un desarrollo industrial. Lo que plantean que con el extractivismo o con acompañado de una industria sustitutiva de importaciones que siempre es insuficiente y relativa, se puede avanzar. No, la experiencia histórica no demuestra eso para nada. Claro. Y muchos lo sabemos, pero es cuestión de que los gobiernos lo practiquen, ya sean de derecha o de izquierda. No se puede ser muy de izquierda si no se avanza la industria, aunque parezca paradojal, porque es un modo de crear trabajo y de mejorar la distribución del ingreso. Sí, así es. Exacto. Uh-huh. Sí. Bueno, y pues a la par de esto, con lo que comentas, sí, una de las partes medulares del proyecto de Claudia, por lo menos en el discurso, es efectivamente aumentar estas capacidades industriales, digamos, creadoras en México, ¿no? Hay algo que le llaman el Plan México, que está muy encaminado a eso y que de alguna manera diferentes sectores gubernamentales pues están enfocados a eso, ¿no? Por ejemplo, hasta desde, por ejemplo, crear la propia industria automotriz mexicana, ¿no? México es uno de los países que más produce automóviles, ¿no? Si no me equivoco, estamos como en el 4º lugar. Creo que solo nos supera China, Estados Unidos y creo que Alemania. Y ya creo que ya superamos a los orientales, creo que ya superamos a Corea, y no sé si empatamos con Japón o estamos abajo de Japón. Pero claro, mucha de esta producción industrial de México pues es de capitales extranjeros, son de las marcas globales, ¿no? Pero ahorita parte del plan de Claudia es que se comience a generar la propia industria automotriz mexicana, ¿no? Y ya hay todo el proyecto, sobre todo de automóviles eléctricos, ¿no? Y de producción nacional y de ingeniería nacional, porque finalmente México, con toda esta experiencia que ha tenido de ser un polo de construcción automotriz, pues también se ha generado mucho conocimiento que ya se puede pensar en una industria propia mexicana, ¿no? Bueno, en México no tiene que repetir la experiencia argentina, que en 1960 era igual o más avanzado en la industria automotriz que Corea del Sur, y ahora el problema es la autonomía tecnológica Exactamente. Y esos dos temas son importantísimos. Sí, la autonomía tecnológica ha sido la soberanía tecnológica, que así le han llamado acá, ha sido una de las cuestiones medulares desde Andrés Manuel, ¿no? Y ahora Claudia le ha puesto muchísimo mayor énfasis a este tema de la soberanía tecnológica.